Quería saber cómo es la programación de la Radio Habana. Radio Habana Cuba transmite 24 horas, también por internet, por onda corta y por frecuencia modulada. Tenemos 4 revistas informativas todos los días y los fines de semana tenemos una programación variada con programas que tienen que ver con la mujer, la salud, la tercera edad, el medio ambiente, etcétera. Quiere decir que es una programación muy amplia. Claro, es una programación que toda está sobre bases culturales, sobre la base de la identidad nacional y también de América Latina y el Caribe. Aquí tenemos Postales de América, un programa muy bello, Figuras en la Historia. Tenemos otros programas que abordan temas específicos de países de América Latina, del Caribe, etc. Radio Habana Cuba se cuida de no perder la esencia y de reflejar realmente la identidad nacional y la integración de América Latina y el Caribe frente al intento neoliberal y también del imperialismo norteamericano de retomar su dominación sobre nuestro continente. El jornalismo se asume como un discurso político. Claro, por supuesto. Y aquí uno de los temas clave es el de la educación. ¿Por qué? Porque estamos en un país que fue el primero que en 1961 realizó la gran hazaña de alfabetizar a todo el pueblo. Y no solamente alfabetizó al pueblo, sino que después le dio continuidad a los alfabetizados con estudios ya de nivel medio y de nivel superior. Este es el único país del continente donde la educación es un derecho del pueblo, es absolutamente gratuita, es laica y por supuesto aquí está prohibida la universidad y los estudios privados, porque la educación es un derecho del pueblo, como es la seguridad social, como es la salud, la atención a la salud. Creo que muy importante es, en el caso de Cuba, las raíces que tiene el tema de la educación. José Martí es el gran educador, José Martí es el apóstol de la independencia, José Martí es el hombre de la filosofía clara que distingue entre la América del Norte y la América del Sur, es decir, nuestra América, y que nos indica claramente los caminos que sirven a la política editorial de Radio Habana Cuba. Aquí transmitimos en 7 idiomas, algunos de ellos como el creol, que tiene su base en Haití, también el portugués, que tiene su base en Brasil, el inglés, el francés, el español, y también transmitimos en esperanto los domingos. Pero algo muy importante es que en la página web de Radio Habana Cuba también ya tenemos el idioma italiano y trataremos poco a poco de ir colocando otros idiomas en la medida de nuestras posibilidades. Se trata de defender la cultura nacional. José Martí decía: injértese en el tronco de nuestra república la cultura universal, pero que el tronco sea el de la cultura de Cuba y de nuestra América. Y esa es la guía que tiene Radio Habana Cuba en su política editorial, en su política cultural, en su política de divulgación de la educación. Cuba es el país donde por primera vez la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, estableció un centro regional. Aquí en La Habana está el Centro Regional de la UNESCO para la Cultura. Quiere decir que Cuba tiene bases sólidas en lo que es educación, cultura, salud y también deporte y ciencia, porque José Martí siempre amó la ciencia y Fidel Castro dijo que quería que Cuba fuera un país con hombres de ciencia, y eso es lo que se ha logrado poco a poco, a pesar
de un bloqueo monstruoso de Estados Unidos que ya tiene más de medio siglo y que continúa hoy con partidos lo mismo demócrata que republicano, da lo mismo, es el imperialismo norteamericano que se duele de que ya Cuba no sea una neocolonia yanqui, como lo fue hasta el 1 de enero de 1959. Nos países capitalistas se fala muito como crítica aos países comunistas na questão da liberdade de imprensa, né, que se perde a liberdade de imprensa por causa da questão do partido único. Como você vê essa questão da liberdade, esse conceito de liberdade de imprensa aqui em Cuba, no trabalho que vocês fazem na rádio? Bueno, en Cuba todos los medios son propiedad social y en el capitalismo todos los medios son propiedad privada y no puede haber una auténtica libertad de prensa si los medios tienen dueños. Si fuera el pueblo el dueño, entonces sí creeríamos en esa libertad, pero no existe para nada libertad de prensa ni en Brasil, ni en Argentina, ni en los Estados Unidos. Cuba tiene limitaciones, pero sin embargo Cuba tiene la riqueza tremenda de que en manos del pueblo y de los jóvenes y de las mujeres están los principales medios de comunicación, las revistas, los periódicos, la radio, la televisión, y con un mensaje muy claro, muy definido, de defender la identidad, la verdad y de ninguna manera someternos a la pseudocultura que es la que exportan los grandes países imperialistas. Hay otros que son cadenas tremendas que dependen también del imperio y que derrocan gobiernos, provocan golpes parlamentarios, etcétera, por el poder que tienen los medios de comunicación, que cada vez son crecientes. Afortunadamente las nuevas tecnologías le están dando a los sectores sociales un poder nuevo que ahora yo pienso que poco a poco puede irse enfrentando al poder tradicional de los grandes oligopolios de la prensa en América. Na próxima edição das Jornadas Bolivarianas, promovido pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, o senhor vai tratar de educação, mídia. Qual é o papel, na sua opinião, da educação, da mídia, no combate à cultura do ódio, à cultura contra as esquerdas promovidas hoje pelo neoliberalismo? Bueno, yo pienso que la principal riqueza que tiene Cuba es que con el triunfo de la revolución erradicó no solamente el analfabetismo, sino también la educación privada. Ahora la educación es pública, gratuita. Aquí no hay que ser, porque no hay millonarios, no hay oligopolio, todos son iguales, todos blancos, negros, mulatos, tienen derecho a ir a la universidad desde que nace. Aquí está garantizada la educación, una educación laica, además, importante, y por supuesto es una educación que está basada en fundamentos de la propia historia cubana, pero también de la historia de América. Hay grandes educadores en Argentina, en Brasil, en Perú, en México y en otros países de nuestra América que nutren la filosofía y la pedagogía cubana a lo largo de los años, y que por supuesto aquí se tiene claro que hay que formar al niño desde las primeras edades y que hay que relacionar la escuela con la familia, con la sociedad, y que hay que empoderar realmente a los niños. En Cuba hay organizaciones de niños, de adolescentes, de jóvenes, estudiantes. El joven en Cuba es un joven vital que participa en el cogobierno, porque de hecho una de las cosas
de la reforma de Córdoba fue eso, que tuviera acceso los trabajadores, los alumnos, en la dirección y en la promoción y la programación de la educación cubana. Y eso se hace, claro, en perfecta organicidad y en un proceso de perfeccionamiento constante. Se nacionalizó la educación en 1962, pero después a lo largo de los años ha seguido perfeccionándose y todavía hoy, de 3 universidades que habían, hay ahora más de 50 universidades. Y se han formado no solamente jóvenes profesionales cubanos, sino también de toda América y hasta de África, de Estados Unidos, etc. El concepto de la universalidad de la educación, del pensamiento y de la ciencia, pero preservándonos siempre de la invasión que tiende a convertirnos a nosotros en una neocolonia, a insuflarnos los valores que son falsos, que son de consumismo de las sociedades capitalistas desarrolladas. Quiere decir que la batalla se libra en el terreno de la educación. Y decía Fidel Castro, y lo decía José Martí también, que la educación es la base, porque no puede haber de ninguna manera un país libre si no es también un pueblo culto. Quiere decir que ser culto para ser libre es un adagio martiano que constituye un principio de la educación cubana. Na passagem do dia 27 para o dia 28, que é o dia do aniversário do líder, do herói cubano José Martí, nós testemunhamos a Marcha de las Antorchas, que é um grande levante da juventude, junto com os militares, as mulheres, os movimentos sociais, sobretudo a juventude, em homenagem ao seu grande líder e também de reafirmação dos ideais revolucionários. Hoje também vemos no Brasil pós-golpe, a juventude tentando puxar uma resistência, uma reação, a juventude sendo muito reprimida pelas forças de opressão neoliberais. Eu queria uma mensagem sua, um conselho para essa juventude, como vamos conseguir reagir à perda dos direitos, ao retrocesso que sofremos agora com a derrubada da presidente eleita. Bueno, yo veo con preocupación el hecho de que Brasil se convirtió en un objetivo del imperialismo norteamericano. Es decir, limitar el alcance de Brasil y sobre todo la política que en los últimos años había llevado Luis Ignacio Lula y también Dilma Rousseff, de acercamiento de Brasil a los demás países de América Latina y el Caribe. Y esa aproximación, ese acercamiento, la había llevado a tener unas muy buenas relaciones con Cuba, con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia. Y se trata de que en este momento hay una política que está dirigida a revertir toda esa aproximación que hizo Brasil, todo ese crecimiento económico de Brasil, todas las medidas sociales que se tomaron, de llevar médicos a los pobres, de llevar educación a los pobres, de llevar justicia social, seguridad social. Quiere decir que todo lo que se avanzó en Brasil en los últimos años se está tratando de revertir. Brasil, por supuesto, tiene que tener conciencia, y los jóvenes especialmente, de que hay una política que viene del imperio Estados Unidos que no quiere que Brasil desempeñe el papel progresista que estaba desempeñando en América Latina y que se coloque al lado del imperio y al lado del neoliberalismo, las privatizaciones, el consumismo,
Se trata de destruir los valores sólidos que tiene Brasil, que es un país con mucha riqueza, no solamente cultural, sino también económica. Y el imperio está detrás de la riqueza de Brasil, del agua, de la Amazonía, del petróleo. Es decir, esos son los desafíos que tiene el pueblo y sobre todo la juventud brasileña. Nosotros vemos con preocupación, pero al mismo tiempo estamos seguros de que Brasil va a lograr unirse tras líderes auténticos que recuperen el camino que se había iniciado para un nuevo país, un gran país que es Brasil, que tanto necesita el resto de América Latina y el Caribe. Na verdade, sobre as parcerias, né? O Brasil foi um grande parceiro de Cuba, tanto na questão econômica, com as universidades. Como é que o senhor vê hoje se isso vai continuar? Como é que se daria essa integração, essa cooperação entre instituições científicas, universitárias y la propia cuestión también económica? Yo pienso que en Brasil hay fuerzas, hay instituciones que se resisten al mandato del gobierno provisional que allí está, que no fue electo por el pueblo. Quiere decir que hay fuerza en las instituciones para reclamar que se mantenga la colaboración médica cubana, la colaboración en el área de la ciencia, del deporte, de la cultura, y que, por supuesto, desde la base se luche para que no se imponga esa política, que es una política que destrozaría completamente todo lo que se había avanzado en Brasil. Estoy convencido de que hay entre Cuba y Brasil una química especial, hay una relación especial, incluso nuestras lenguas se parecen mucho, el portugués, el español, y tenemos muchos intereses comunes que defender. Creo que Cuba va a seguir siempre, y Radio Habana Cuba también, defendiendo los valores de la patria brasileña, que tanta falta le hace al resto de América Latina, y que por supuesto con su riqueza histórica, política, cultural, de música, de cine y sobre todo de riquezas de agua y otros recursos naturales, puede aportar mucho a la fortaleza, la integración y la unidad de América Latina. Así que bueno, yo soy siempre optimista. No hay mal que por bien no venga, y yo pienso que muchos brasileños ahora van a despertar sabiendo lo que tenían y lo que han perdido con este golpe que se ha dado contra Dilma y los intentos de impedir que vuelva Lula a la presidencia de Brasil. Crees, por exemplo, que a retomada desse processo vai ser mais rápida do que quando nós sofremos o golpe de 64, que levamos muito mais tempo, várias décadas, para retomar o poder, a democracia, eleições diretas, as políticas sociais? Achas que agora pode ser mais rápido? El golpe que se dio en Brasil en 1964 se lo sintió toda América Latina. Sí. Yo estuve de diplomático en Chile y el golpe contra Goulart marcó un nuevo momento. Estados Unidos se impuso, la OEA se impuso, se abrió vía libre a que un día se realizara el famoso Plan Cóndor, y los países que todavía tenían relaciones con Cuba, Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia, rompieron sus vínculos con Cuba. Fue el 64 un año crítico, y ese golpe contra Goulart, y por supuesto los años que vinieron después. Eso no puede jamás retornar a América Latina, y menos, por supuesto, también a Brasil.
pero los intentos del imperio ahora son distintos. Ya no es un golpe evidente de militares, sino es ganarnos a través de la cultura, de la pseudocultura, de los medios, de la televisión, del cine, de la prensa, incluso internet, para convertirnos no en sujetos de las nuevas tecnologías, sino en objetos de las nuevas tecnologías. Sí. Para que recibamos pasivamente su propaganda, sus mensajes, que llevan a que los pueblos pierdan la identidad. Y esa es la batalla que hay que librar, la que libra Radio Habana y la que nosotros sabemos que muchos en Brasil van a librar también, periodistas, jurnalistas, colegas de la prensa escrita, la radio, la televisión y de los medios sociales, que van a luchar para que esa identidad no se pierda.